Gracias queremos dar a cada uno de ustedes por seguir este canal de bendición, un canal que estamos transmitiendo las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? De lo que el Señor Jesucristo nos ha encomendado. Y gracias por cada uno de ustedes, por cada uno que están ya suscritos, ¿verdad? En este canal, que realmente ustedes son seguidores de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí nuestro propósito y nuestro anhelo, nuestro deseo es predicar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que toda la humanidad llegue al conocimiento de la verdad y los que ya conocen puedan ser alimentando su fe. Y queremos dar las gracias en esta tarde a cada uno de ustedes. Damos la bienvenida a cada uno que a lo mejor todavía no han entrado en este canal de YouTube, donde estamos transmitiendo el Evangelio de buenas nuevas de salvación por medio del Evangelio que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en esta tarde, para mí es un honor, es un privilegio estar con mi hermano Jairo aquí haciendo este trabajo, ¿verdad? Que el Señor Jesús nos permite hacer y es para glorificar su nombre. Y antes de comenzar esto, quisiera orar primeramente, ¿verdad? Ya le he dado las gracias a ustedes, las bienvenidas, pero ahora quiero dar gracias a Dios, orar por esto. Señor Jesús, en tu nombre, que es sobre todo nombre, te doy gracias, Señor Jesús, por la vida, por la salud y por el aire que respiramos, Señor, en este día, Señor sábado. Gracias, Señor Jesús, porque usted me permite poder compartir con cada persona, con cada familia, con cada joven, con cada jovencita y con cada matrimonio, Señor, a través de estos medios, Señor, sociales que es, Señor Jesús, el YouTube. Gracias te doy en tu nombre, Jesús, y pongo en tus manos esta palabra, Señor, que va a ser transmitida por medio del poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde vamos a estar hablando sobre el tema, va a llevar por título, Cuando una puerta se cierra, Dios abre otra puerta. Amén. Este va a ser el tema en lo que nos vamos a enfocar. Y verdad, la vida está llena de oportunidades y solo hay que saber escoger la puerta correcta, nuestra puerta correcta. Necesitamos pasar necesidades. Pensamos que cuando algo se acaba, el mundo cae sobre nuestra cabeza y nos forma, nos quedamos como frustrados, nos quedamos como paralizados, ¿verdad? Pensamos que ya no hay nada más que hacer porque se cerraron una puerta, ¿verdad? Y si pensamos con nuestra mente humana, la lógica humana, no vamos a entender, porque si se cierra una puerta, que se va a abrir otra puerta. Si pensamos en nuestra mente humana, si pensamos en la lógica humana, esto sería incomprensible. Nadie pudiera comprender, porque si pudiera yo decir a usted, cuando usted tiene las llaves del apartamento de su casa y a usted se le olvidó las llaves adentro de su apartamento o se le perdió las llaves adentro, usted llega a su apartamento, a su casa y quiere entrar en su casa a donde usted vive y no tiene las llaves y usted no va a poder entrar. O sea que esto, si vamos a pensar humanamente o lógicamente, no se va a poder entender realmente, porque si usted no tiene las llaves, ¿cómo podría entrar a su casa? Dígame usted, nadie podríamos entrar. Pero si vamos más allá, ¿estaría usted quizás una persona que esté capacitada para poder abrir esa puerta, abrir esa chapa o esa laca de esa puerta para poder ingresar a esa casa? De otra manera usted no podría ingresar, porque el tema es donde se cierra una puerta, Dios abre otra puerta. Amén. Pero estamos hablando en términos humanos en este momento. Dice, si uno se olvida las llaves adentro, es imposible que se va a poder entrar. No se va a abrir otra puerta automáticamente, no se va a abrir una ventana automáticamente, porque sabemos que hay una sola puerta para entrar en el apartamento de nuestras casas donde vivimos. Son en la lógica humana no podríamos entender o no podríamos comprender. Cuando usted escuche este mensaje diría, bueno, pues a lo mejor a mí me pasó en una ocasión, me olvidé las llaves en mi apartamento o perdí las llaves cuando salí a comprar en el mercado y no pude entrar cuando regresé. O sea, ¿cómo se abre otra puerta? Usted me preguntaría y usted diría, yo lo que hice fue en esos momentos
tuve que contratar el servicio de una compañía, de un locksmith, de una persona que es especializada en abrir las puertas, ¿verdad? Que tiene cosas especiales para abrir una laca donde no tienen llave, donde se le ha perdido. So, necesitaríamos una laca ¿de qué? De una persona que esté capacitada para abrir, y a esas personas se le ha dado el nombre como una persona locksmith, que es un herrero o que abre las puertas en casos como este, ¿verdad? Y yendo a la Biblia, hermanos, donde tomé este mensaje, está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y en el versículo 6 dice: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y volvió pues Jesús a decirle: de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Tomamos esta palabra de Dios porque tenemos que tener base, porque vamos a hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor Jesús no solamente es una persona que puede abrir una puerta. Como hombre, las puertas que se te han cerrado, quizás ahora podríamos decir a usted: bueno, a mí me pasó de esta manera, tuve que contratar un locksmith y así es como yo pude entrar a mi apartamento. Otros dirían: yo tuve que romper la chapa de la puerta y así entré adentro. Pero lo que pasa, mis amados amigos que están escuchando este mensaje de Jesucristo, lo que acontece es que en nuestra vida diaria siempre nos va a pasar cosas como este. Hablaríamos de un cambio, cambiando un poquito de nuestro diario vivir aquí en la tierra, diríamos, se puede cerrar la puerta de un trabajo, de un empleo. De repente usted está trabajando y de repente su jefe le dice que ya no hay más empleo, que le va a llamar después de un tiempo. Entonces vamos viendo que se le cerró una puerta. De repente a usted le acontece que usted está muy bien con su familia, todo va bien entre el esposo y la esposa, pero de repente usted se da cuenta que el esposo comenzó a ser un poco indiferente a lo que él era amable, era respetuoso, era cariñoso, era una persona muy noble, y de repente usted se va dando cuenta que él va haciendo un cambio, ya no es la misma persona. Y cuando usted le pregunta a él a qué se debe este cambio radical que está pasando en el matrimonio, y usted de repente, el esposo le contesta a la esposa que no le pasa nada y él sigue indiferente, y de repente comienzan así el poco entendimiento, diríamos, en los matrimonios, la poca comprensión o el poco respeto o el poco valor del esposo o a la esposa. Podríamos ver que ya no es como era antes, quizás amable, respetuoso, cariñoso, y entonces eso va trayendo una dificultad o va trayendo un alejamiento en el matrimonio. Y de repente el esposo, hasta cuando usted llega a darse cuenta, la esposa sabe que el esposo ya se va de la casa, ya no está en la casa, se cierra otra puerta en el matrimonio, podríamos ver. Esto pasa también como en la familia que está formada de un papá, de una mamá. De repente todo va bien, los hijos están estudiando en escuelas, son los mejores estudiantes, son los hijos más educados, son los hijos más obedientes, son los hijos más respetuosos, pero de repente viene dando un cambio y usted ve que su hijo ya no es el mismo que era, ese hijo respetuoso, obediente, amable, noble. De repente dio un cambio y usted dice: ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hay un cambio ahora? Mientras él era un buen estudiante, ahora ya tiene unas notas bajas, y de repente usted lo pregunta a él: ¿a qué se debe todo esto? O a ella, puede ser el papá, se dirige a su hija o a su hijo: ¿a qué se debe esto? Porque hay una diferencia, un desbalance, y de repente al hijo no le gusta como el papá lo pregunta por qué le está pasando, y hasta a veces los hijos se molestan y hasta se van de la casa, digamos así. Ha pasado casos como estos, y de repente entonces usted ve que se le cierran las puertas, comienza como a todo, hermanos, a amigos, a deslizarse o a derrumbarse o a caer hacia abajo. Y no solo eso, como en los compañeros de trabajo, de repente todo va bien, se lleva bien, se comunica bien, se respeta bien. De repente usted viene y
va a trabajar el siguiente día y se da cuenta que su amigo amaneció algo diferente, que ya no es la misma persona, ya no le está respetando ni le está hablando, y usted viene a darse cuenta que hay una diferencia. De repente ya le dice, no me hables, y usted ve que las puertas se le van cerrando. Eso es lo que yo quiero hablar en este día. También, como podríamos decir, todo es hermoso cuando una persona está sana, tiene salud, no hay necesidad de ninguna otra cosa, todo está bien, hay gozo, hay paz, hay alegría, hay de todo en la casa, pero de repente usted se da cuenta que se siente enfermo y se va donde un doctor y recuerda que el doctor le dice que está enfermo, que no se siente, que usted tiene una enfermedad que no es tratable rápidamente. Entonces es donde se cierran las puertas. Y yo he tomado este capítulo de 10 del Evangelio de Juan, el versículo 5, el versículo 6 y 7, para transmitir este mensaje en esta tarde. Así nos ha pasado a muchos de nosotros. Quizás usted que me va a escuchar este mensaje, quizás a usted que escucha este mensaje, dama, caballero, matrimonios, familias. Yo quiero hablarle a usted un testimonio de mi vida. Hace unos 20 años atrás, esto pasó en el 1999, yo estaba en mi país y yo realmente estaba de lo más bien, había mucha comunicación en mi familia, yo tenía una comunicación muy especial con mi papá, con mi mamá. Mi papá llegó a ser los últimos años el consejero mío, que yo cuando iba a hacer cualquier negocio, yo primero iba donde mi papá y le preguntaba a él si es que valía la pena hacer ese negocio. Yo le avisaba y él a veces iba a ver el negocio que yo iba a hacer, entonces él era el que ponía el precio, cuánto podía costar, y yo entonces le ofrecía a la persona que iba a vender un terreno o cualquier artefacto. Entonces nos llevábamos algo muy especial, algo muy hermoso con mi papá, y de repente mi papá comenzó a enfermarse y se sentía mal. Y yo lo apreciaba a mi papá. Entonces yo lo llevaba a las clínicas a buscar medicina. Y de repente así estaban por un proceso de un buen tiempo. Y después de repente llegamos a una clínica donde nos dijo un doctor que para mi papá ya no había más medicina, que mejor lo llevaran a la casa y lo tuviéramos en la casa hasta que él muriera. Porque el doctor nos dijo, si ustedes quieren gastar dinero, sigan gastando. Pero que para él ya no hay medicina para esa enfermedad. Y entonces eso a mí me comenzó como a quitarme todos los deseos de seguir adelante, los deseos de seguir luchando, porque ya mi papá estaba enfermo y yo llegué a entender que mi papá en cualquier momento iba a morir. Y así pasó ese lazo de un tiempo. Después mi papá quedó en la casa y yo me iba a la casa de mi papá siempre a verlo a él, y yo lo afeitaba a él, lo cortaba el cabello y me llevaba algo muy bonito, algo muy especial con mi papá todo ese tiempo que él estaba en la casa. Y después él ya se fue enfermando más, se fue deteriorando su salud, y entonces los últimos días o los últimos momentos de que él estaba vivo, él ya no podía hablar, pero no perdió el conocimiento. Y entonces la última noche cuando él iba a morir, ya era el último día que estaba con vida, la última noche, entonces yo estaba con él sentado ahí en la cama donde él estaba, y yo lo amarcaba a él, le ponía mi mano bajo la cabeza de él y lo ponía sobre de mis rodillas, lo tenía él amarcado, y él ya no hablaba, pero estaba consciente. Cuando yo quería, ya levanté para irme a mi casa, a ver a mis hijos, a ver a mi esposa, a la familia, entonces él me hacía señas que no me fuera, y yo sentí algo, sabe, que eran los últimos momentos de él. Me sentía todavía más difícil cuando mi papá muere. Entonces después de eso parece que para mí no había más esperanza, para mí no había más días de vida, para mí no había más ¿qué le puedo decir? Como deseos de vivir. Entonces cuando ya mi papá falleció, al siguiente día comencé a hacer los trámites para ir a buscar todo lo que él necesita para un funeral, a comprar una caja en una funeraria, a buscar el cementerio donde poder sepultar ese cuerpo, y logré hacerlo todo eso, gracias a Dios. Y entonces después de haber sepultado a mi papá y a todo eso, pero en mi corazón estaba completamente, le diría, sin fuerzas, agotado. No tenía nada de esperanzas de vivir. Nadie podía llenar en mi corazón ese espacio de mi papá. Y entonces después de 2 o 3 semanas de que ya habíamos
dejado en el cementerio, de que habíamos dejado el cuerpo de mi papá, me puse a trabajar, aunque no lo tenía fuerzas. Amigos que ustedes me están escuchando, familias que están escuchando, y entonces me puse a trabajar, y en el trabajo así sin fuerzas, con todo desanimado y con todo sufriendo de tristeza de haber perdido a mi papá. Y entonces yo me puse a trabajar en una construcción, y estábamos haciendo una casa que tenía un piso, y íbamos a hacer 3 pisos. Y entonces yo terminé el día de trabajar, entré a las 8 de la mañana y terminé a las 5 de la tarde. Cuando terminé de trabajar, y el día me fui ahí mismo en la misma casa, a un cuarto, a descansar. Y mientras yo estaba descansando ahí, de repente yo cerré los ojos porque estaba triste, pensaba mucho en mi papá. Y entonces yo cerré los ojos un momento, como para ver si es que encontraba consuelo o encontraba alivio para mí, una solución o una respuesta para seguir adelante. De repente yo lo pude ver, estando los ojos cerrados, que mi papá llegó a la puerta con la ropa que él se vestía, y se paró ahí en la puerta y me dijo estas palabras. Me dijo: hijo, tú te vas a ir a los Estados Unidos y todo te va a ir bien. Y esas palabras retumbó en mi corazón, mi mente, mis oídos. Y entonces yo comencé a pensar, porque nunca había querido venir a esta nación de los Estados Unidos. Desde ese momento cambió completamente. Cuando yo entonces entendí después, digo, mi papá está muerto, él no podía haber resucitado. Pero entonces entendí que Dios mismo se había vestido de esas vestiduras que se vestía mi papá cuando estaba vivo. Y se me presentó en la puerta donde yo estaba en ese cuarto, para decirme que había una puerta de esperanza todavía para mi vida. Quiero decirle a usted que es una hija, es un hijo, que si usted tiene a su papá vivo, a su mamá viva, yo quiero decirle que si Dios me diera a mí la oportunidad de que mi papá volviera a resucitarlo él y tuviera vida, yo solamente necesitara un solo minuto para expresarle las palabras más hermosas, los refranes más bellos, que no existe otro padre como él en el mundo para mí, que él fue la única persona más noble, la persona más amable, la persona que me aconsejó, la persona que siempre estaba para darme respuestas cuando yo no entendía, porque tenía más experiencia. Yo quiero decirle a usted siempre que si tiene a su papá vivo, a su mamá, siempre valore antes de que ellos mueran, porque después que se mueren, entonces nosotros llegamos a entender lo que tuvimos, pero que quizás no lo valoramos como debíamos haberlo valorado más todavía. Ahora quiero decirle a usted, desde ese día comenzó a abrirse una puerta para mi vida, cuando todas estaban cerradas, como a mi manera, o como a mi esfuerzo, como a mi dedicación para yo salir adelante. Pero le dije a usted que yo vi que era mi papá parado en la puerta ahí con los ojos cerrados, con las mismas ropas que él se vestía. Pero entiendo que bíblicamente la Biblia dice que después que una persona muere, Dios pone esa alma allá en un lugar que es el Hades, y dice que de ahí nadie sale hasta el día de la que venga Jesucristo a resucitar a los vivos y a los muertos. Yo entendí ahora, leyendo la Biblia, que era Dios mismo que se había vestido de unas vestimentas, de una ropa que se vestía mi papá cuando él estaba vivo. ¿Sabe por qué? Porque él quería así, de esa manera, que yo pudiera comprender a Dios. Porque un ser humano es difícil entenderlo a Dios. Si Dios se presentara como él es espíritu, como un viento, es imposible. Esa es la manera como Dios quería más fácil a mí que yo entendiera. Y desde el día se abrieron las puertas a mi vida. Entonces después pasaron como unos 2 meses o 3 meses. Dios usó a un mismo hermano mío. Y entonces él vino y me dijo: mira, mi hermano, ¿quieres tú ir para Estados Unidos? Él me dijo: mira, ¿quieres venir para allá? Alguien me ofreció un dinero para viajar para allá a los Estados Unidos. Lo que yo quiero decirte que hay, cuando todas las puertas se le cierran a usted y no hay esperanza, no hay solución para tu vida. Tú crees que todo se ha acabado. Usted cree que todo se ha terminado. Usted cree que ya no hay más salida. Yo también estaba en esa situación cuando mi papá se murió. Yo pensaba que ya, ¿para qué valía la pena seguir viviendo? ¿Para qué valía la pena estar en este mundo? Pero quiero decirte que cuando todas las
puertas se cierran que están a tu alcance, a tu esfuerzo, a tu fuerza, Dios abre una nueva puerta. Y Dios abrió esa puerta para mí cuando Él llegó a decirme que yo iba a venir a esta nación y que todo me iba a ir bien. Y quiero decirte que ya han pasado más de 20 años, van para 21 años. Y quiero decir que cuando Dios abrió esta puerta de venir aquí a los Estados Unidos, se abrió para mí, hermanos, no solamente la voz de esperanza, sino se abrió para mí, ¿sabes qué? La paz, que pude descansar en Cristo. Se abrió también una puerta de que yo tuviera, hermanos, un propósito para vivir, de que yo tuviera una esperanza para vivir, de que yo tuviera un anhelo para vivir. Dios es el que abre puertas. Y si bien dice la Biblia que donde Dios abre puertas, nadie lo cierra. El que abre las puertas, nadie lo cierra. Y siguiendo aquí, bíblicamente, nosotros mirando, Dios abre puertas y nadie lo cierra. En el libro de los Apocalipsis encontramos que la Biblia dice que Dios tiene las llaves de todas las puertas. Donde Él abre, nadie lo puede cerrar. Por eso quiero decirte a ti, amigo, amiga, que quizás hoy mismo estás atravesando por un momento difícil en el cual ahora estás viviendo. Entonces quiero explicarte a ti. Mira lo que dice Apocalipsis en el capítulo 3:7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Dice, el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, dice la Biblia. Cuando Dios abre una puerta, no hay nadie que pueda cerrar esa puerta. Yo quiero decirte, pero esto necesitamos nosotros, ¿sabe qué? Tener un corazón sensible, tener unos oídos que nosotros podamos escuchar esa voz de Dios, como Dios siempre habla. Dios le está hablando a usted ahorita por medio de este mensaje. La bendición tiene Dios por medio de Él. También, hermanos, podemos seguir viendo que cuando las puertas de usted se cierran, se acaba su dinero, está enfermo, su familia no va bien, el matrimonio quizás está ahora mismo en un desbalance, quizás tu esposo te fue infiel, quizás no sabes ni qué hacer, las puertas están cerradas. No vayas donde los brujos, no vayas de ellos, no te van a dar la respuesta. Ellos son mentirosos. Si ellos conocieran el futuro, ellos mismos no vivieran en esa miseria, cobrando $10, $5 para leer la mano. Supuestamente conocen el futuro. Ellos mismos fueran los más millonarios. Esa es una mentira, y delante de Dios eso es abominable. El único que puede bendecirte y maldecirte se llama Dios. Quiero decirte algo que también escuché en esta estación la semana pasada. Nuestro gobernador de Nueva York, en una entrevista a Univision, dijo estas palabras: que Dios no había hecho nada por medio de esta enfermedad, lo que estaba pasando por medio de este coronavirus, que Dios no había tomado en cuenta el asunto, que el que había arreglado todo esto era Él. Yo hice, él dijo en inglés, él dijo, God don't do nothing, I am doing, él dijo, nosotros hicimos. Y es una gran mentira. ¿Sabes por qué? Porque si las autoridades, los gobiernos pudieran resolver los problemas, pudieran arreglar, no hubiese muerto tanta gente. Hasta ahora siguen muriendo. No estuviera diciendo ahora, esta semana declaró, ¿sabes qué? El gobernador, que no se va a abrir más en este año las escuelas ni universidades ni colegios para los alumnos, que todos van a quedarse en la casa. ¿Sabes por qué? Porque aquí, cuando Dios abre una puerta, nadie lo cierra. Y en este caso de esta enfermedad, si Dios permitió que esta enfermedad llegara para despertar a la humanidad, Él mismo lo tiene que quitar. Si eso fuera como dijo el gobernador, mira lo que dice el Salmo 127. Dice: si Jehová no edifica su casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela la ciudad, en vano velan los guardias. En otras palabras, ¿de qué trabajo hagan los gobernadores? Nada van a lograr si Dios no trabaja en este asunto. Yo quiero decirlo a usted, caballero, dama, que está ahí en este canal, quizás va a llegar a ver este canal donde yo estoy. Hay puertas que nosotros los cerramos quizás, y una de esas le voy a decir a usted, explicar. Dice que hay seis
6 actitudes de que se te abran las puertas, y una de ellas dice la Biblia que es la honestidad, de que nosotros debemos ser ¿qué? Honestos con nosotros mismos. ¿Qué es honestidad? Debemos de ser sinceros, debemos de ser honrados primeramente ¿qué? Con los demás, con los seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque siempre necesitamos un ser humano nosotros. Nadie es indispensable en esta tierra, todos somos necesitados del prójimo. Aún la misma Biblia nos dice eso, que nosotros debemos de amar ¿qué? Al prójimo como a nosotros mismos. Mira lo que dice uno de los primeros, dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que dice que atienden continuamente a esto mismo. Dice la Biblia que lo que Dios hace, dice, está hablando que en este versículo, el versículo 6 dice, pagad a todos lo que debáis, al que tributo, se está hablando de que debemos ser nosotros que honestamente en esta tierra, delante de los hombres y delante de Dios. Dice que es una manera donde se cierran las puertas, y dice que la otra manera donde nosotros podemos cerrar las puertas también es abrir las puertas. Esa es la manera de abrir las puertas del cielo. ¿Sabe cómo? Es también, dice la Biblia, a la humildad. Ese es uno de las puertas, esa es una de la humildad, como Dios puede abrir las puertas a nuestro favor. Y dice en Santiago capítulo 4 versículo 6, dice la Biblia, pero él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo quiero decirle a usted, estas son dos. Yo he dicho la primera es la honestidad, y le he dicho la segunda es la humildad. Si usted es humilde, reconoce que necesita de Dios, reconoce que sin Dios no somos nada, entonces Dios va a acercarse a usted. Pero si usted se cree que usted puede vivir por su propia naturaleza humana, que usted tiene fuerzas porque usted se cuida, va al gimnasio, que usted no está enfermo porque se alimenta bien, entonces Dios no va a poder acercarse a usted. Dios no va a poder acercarse a donde usted está. Pero si usted es humilde, usted va a pedir a Dios. ¿Sabe qué decir? Señor, te necesito a ti. Señor Jesús, yo no puedo vivir sin ti. ¿Sabe que yo aprendí? La Biblia lo dice, que Dios sin nosotros sigue siendo Dios, y que nosotros sin Dios no somos nada. Esa es la razón que nos debemos aprender ¿qué? A ser humildes. Otro también dice que nosotros debemos de aprender ¿qué? Otro de los puntos claves que nosotros deberíamos de aprender todos, si usted no es cristiana, si usted ya es cristiano, debíamos de aprender de estos principios de que la Biblia nos muestra. Dice la Biblia en el libro de los Proverbios capítulo 2 y en el versículo dice, Proverbios capítulo 2 en el versículo 7 dice esto, la palabra de Dios. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan. Dice que este es otro de ser que, ser pues que ordenados, y ser que nosotros caminar, no prometer tanto y no cumplir. ¿Sabe por qué? Porque no nos podemos ofrecer tantas cosas a alguien, nos quedamos mal con los amigos, con la familia, y otras veces nos quedamos mal hasta con Dios. Dice que es otro, porque Dios no usará una persona que no sea honesta, o no sea una persona que no sea una persona que podríamos decir ordenada. Y cuando hace todo esto es Dios. Volviendo a donde estábamos, he dado 3 puntos claves cómo podemos abrir las puertas nosotros del cielo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en este capítulo de Juan, el capítulo 10, donde yo comencé leyendo, dice que el Señor Jesús estaba enseñando. Ahora bien, Jesús estaba enseñando aquí en los términos espirituales. Él no estaba enseñando tanto. Él tomó, dice, una alegoría. Una alegoría es algo que él quería enseñar como haciendo una ilustración, algo que no quería dar directo, decir lo que es la vida espiritual. Entonces tomó, dice, por alegoría les habló a los judíos diciendo, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y él dice en el versículo 10, de cierto, aquí en este capítulo, dice muchas veces, él habla de que él es la puerta. Yo soy la puerta, de cierto, yo soy, dice yo os digo, el que entra por otra puerta de las ovejas, sino que
sube por otra parte. Dice, es un ladrón y asalteador. Jesús dice que es la única puerta donde usted puede llegar, que a tener que quizás paz, a tener quizás que esperanza, a tener quizás gozo, a tener quizás salud, a tener quizás comunicación con la familia. Pero es por medio de Cristo. Jesús es la puerta para nosotros poder tener esta bendición. Ahora, si habláramos lo que Él enseñó de la salvación, porque este capítulo está dirigido a nuestra salvación. Él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, ¿de qué estaba hablando Jesús? Él estaba hablando de lo que Él fue a la cruz del Calvario, iba a ir allá a morir, y que a través de esa muerte iba Él a redimirnos de nuestros pecados, y todos los que viniéramos a Él reconociéramos su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo, y nosotros si hubiéramos aceptado, como lo he hecho yo y muchos de nosotros que hoy somos cristianos, que nosotros aceptamos que fuimos necesitados de este Dios, que es la puerta al cielo, que es la puerta al éxito aquí en la tierra. Solamente por medio de Él podemos tener paz. Si yo le digo a usted en estos momentos, para ir concluyendo, si usted está atravesando un momento difícil, un problema grande que no hay solución, no vaya ni a los amigos, no vaya ni a los vecinos, no vaya ni allá ni a avisar a nadie. Venga a aquel que puede sacarle a usted adelante, que es la puerta de la salida, la puerta del éxito, la puerta de la paz, la puerta de la esperanza, la puerta de la fe, la puerta de la salud y la puerta de la salvación. Este es Jesucristo. Y para concluir, yo quiero decir que la única manera de llegar a la puerta, que es Jesucristo, es yendo al Evangelio de Juan capítulo 3. Dice la Biblia que Jesús le enseñó a uno que era tan sabio y conocer, Nicodemo. Él dijo, el que no nace de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos. Este es el mensaje de esta tarde para usted. Quiero dar las gracias a cada uno de ustedes que están viendo este mensaje, escuchando este mensaje. Quiero decir que lo sigan haciendo, porque yo estoy pidiendo al Señor Jesús que ustedes sean aumentados la fe y que ustedes tengan paz cuando están desesperados por medio de Jesucristo y su palabra. Que el Señor Jesús me lo bendiga a cada uno de ustedes.